tal? Buenos días, chicos. Vamos a hacer la simulación del circuito que teníamos ahí, el circuito número 2 en Proteus, para que nosotros podamos observar la corriente y hasta pues que ustedes puedan practicar un poquito, ya que ahorita no tenemos acceso al laboratorio. Bueno, pues abrimos el Proteus. Yo tengo el 8.8, pero como les dije, ustedes pueden instalar el que mejor les acomode o cualquier otro simulador de circuitos, ¿vale? Entonces nos vamos aquí a esta herramienta, a esta aplicación. Aquí nos va a abrir nuestro apartado de trabajo, ¿sale? Primeramente tenemos que obtener los recursos o elementos que nosotros vamos a conectar. En este caso nos vamos aquí a la letra P, le damos clic y solamente ponemos la palabra res, haciendo referencia a resistencias comunes. Entonces, ya aquí ustedes tienen seleccionada esta y nosotros podemos ir acomodando nuestro circuito como lo teníamos hecho en nuestra libreta, ¿vale? Teníamos estas resistencias 6, tenemos la resistencia 7, teníamos la resistencia 8 y teníamos una resistencia número 9. Finalmente también pues vamos a necesitar una fuente, ¿verdad? Entonces nosotros ponemos B source ahí se me fue una letrilla, y aquí tenemos nuestra fuente de corriente directa. Ahorita vamos a estar trabajando con nuestra fuente de corriente directa. En un futuro pondremos una de corriente alterna y lo establecemos allí. Posteriormente vamos a modificar los valores de nuestras resistencias, ¿verdad? R1 valía 10 ohms, R2 valía 20 y así sucesivamente. Simplemente dando doble clic nos abren nuestros valores. Ahí nosotros ponemos qué valores de resistencia vamos a poner, ¿sale? Acuérdense, todo está en ohms, sale 60 ohms, la resistencia 7 pues tendría 70 ohms, la resistencia 8 tendría 80 ohms y finalmente la resistencia 9 tendría 90 ohms. De la misma manera, el voltaje, nosotros tenemos una fuente de voltaje de 200 volts, ¿verdad? Y pues le vamos a poner que es voltaje de corriente directa. Es nuestra etiqueta que nosotros estamos manejando allí. Luego vamos a acomodar nuestras resistencias, vamos dando clic derecho y lo vamos a rotar, ¿sale? Para que nos queden en la posición exacta, para que nos quede exactamente igual como lo teníamos en nuestro circuito. Ustedes lo pueden conectar también así, sin necesidad de hacer este cambio, ¿verdad? Esta rotación de las resistencias, pero bueno, el objetivo es de que sea un poco más ilustrativo para ustedes, ¿sale? Bueno, hacemos un poquito de zoom para visualizar de mejor manera nuestro circuito. Y pues ahora lo que nos falta son aparatos de medición, ¿estamos de acuerdo? Bueno, nos vamos a esta parte, es como si fuera un multímetro, ¿verdad? Y tenemos que tener cuidado aquí de escoger el aparato adecuado. Nosotros estamos trabajando con corriente directa, por lo tanto, nuestro ampérmetro tiene que ser de corriente directa y nuestro voltmetro también tiene que ser de corriente directa, si no nos va a poder medir, ¿sale? Entonces, bueno, vamos a ir analizando nuestro circuito. De aquí va a salir una corriente total, ¿estamos de acuerdo? De aquí sale una corriente total, por lo tanto, yo voy a poner mi primer ampérmetro. Acuérdense que el ampérmetro es el que mide la corriente y se conecta en serie. ¿Sale? Ahí sale y entra a este juego de resistencias. También voy a necesitar un ampérmetro para medir la corriente que circula entre la resistencia 1 y la resistencia 2. Por lo tanto, simplemente doy clic allí y lo conecto.
¿sale? También me interesa medir la resistencia 3, ¿cómo no? Entonces lo ponemos ahí para medir cuánta corriente, puede ser antes o puede ser después, no importa, ¿sí? Entonces aquí nosotros hacíamos un puentecito porque está la resistencia 1 y la resistencia 2, recordemos que estaban en serie, y ahí conectamos en paralelo nuestra resistencia 3. Después de eso, pues yo quiero confirmar las leyes de Kirchhoff, ¿sí? Donde la corriente se junta en este nodo que se está formando aquí y sale nuevamente una corriente total. Recuerdan que platicamos de ello. Y también voy a hacer mediciones de corriente para la resistencia 4, para la resistencia 5, para la resistencia 6, lo voy a poner por acá, ahorita lo acomodamos, para la resistencia 7 y para la resistencia 8, ¿sale? De la misma manera, nosotros podemos también medir cómo sale una corriente total aquí y pasa toda esa corriente total por la resistencia 9 y se cierra nuestro circuito. Vamos a darle vuelta a estos para tener un mejor acomodo. Ahí nada más se tuerce un poquito, ¿verdad? Es la situación de los ampérmetros, pero creo que el acomodo es lo que justifica el rotarlos, ¿no? Bueno, entonces de aquí nosotros nos íbamos a conectar la resistencia 5, ¿sale? Ahorita lo voy a mover un poquitín porque me está estorbando, ¿sale? Y luego conectábamos la resistencia 6. Se fijan, sale un lapicito donde nosotros podemos ir arrastrando y conectando como nosotros deseemos, ¿sale? Posteriormente aquí voy a hacer una pequeña unión para medir la corriente que pasa por la resistencia 8, que de hecho si ustedes se fijan aquí, cometí un errorcito, estos son 80 ohms y esta yo le puse el nombre de 80 y le voy a poner resistencia 8. Ustedes no van a tener que mover nada porque así se les va a generar a ustedes, ¿sí? Luego vamos a mover vamos a ampliarlo un poquitito más porque me está estorbando, ¿sí? Y yo voy a tener que hacer la medición también de mi resistencia 6. Por lo tanto, me interesa conocer el valor de esta corriente que está aquí. Vamos a bajar un poquitín más para hacer la interconexión de este punto con y finalmente de aquí bajamos al valor de la resistencia 7. También me interesa saber el valor de la corriente en la resistencia número 7, por eso le ponemos su ampérmetro y aquí hacemos la conexión, interconectamos todo. Les comento que ahorita estoy haciendo toda esta interconexión porque en teoría ustedes no saben absolutamente nada de este programa. Conforme avancemos en las clases voy a omitir la realización del circuito, solamente vamos a trabajar con los análisis del circuito como tal, ¿sale? Para que no nos estemos aburriendo de estar viendo siempre lo mismo, siempre lo mismo. Simplemente, como es su primera clase, alumnos de ahí del CETIS 80 de electricidad, vamos a trabajar con este software y como no lo conocen, pues prácticamente es como nuestro video de presentación. ¿Estamos de acuerdo? Esta no me gusta ahí, la quiero ahí exactamente. ¿Sale? Ya tenemos todos nuestros ampérmetros conectados para realizar las mediciones de corriente. Ahora, pues me interesa saber qué onda, qué pasa con los voltajes. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, vamos a iniciar realizando conexiones de nuestros voltmetros, ¿sale? Lo voy a poner aquí en la parte de abajo, lo vamos a rotar también, ¿para qué? Pues para poder medir. Acuérdense, recordemos que el voltaje se mide en paralelo, ¿sale? Entonces si yo quiero saber el voltaje de la resistencia 1 y de la resistencia 2, pues hay que conectarlos en paralelo. Ojo, tenemos que tener cuidado en la forma de conectarlo porque si no nos va a aparecer un pequeño signo negativo. No es relevante, simplemente nos interesa, digamos, el valor absoluto, ¿sale? Claro, si nosotros trabajamos con un ampérmetro, con un voltmetro analógico, de los de agujita, ¿verdad? Pues ahí sí, porque se me va a ir la aguja
hacia el lado izquierdo de la pantalla, por lo tanto ahí sí tengo que tener cuidado. Pero como este es digital, solamente me va a aparecer un signo negativo. También me interesa saber el voltaje que está en todas las resistencias, ¿sale? Este me va a medir el voltaje de la resistencia número 2. Ahí conectamos, ese nos va a estar dando esa medición. También me interesa saber el voltaje que está en la resistencia 3. Conectamos en paralelo. Lo más bonito que se pueda, chicos, para ir teniendo un orden y no nos hagamos bolas con tanta aparato de medición. También ustedes pueden ir midiendo de uno por uno, ¿sale? No es necesario que hagan todo esto, ¿sale? Pero, ustedes en casa pueden hacer simplemente uno solo, y con ese uno solo, ustedes ir midiendo el voltaje en la resistencia 9, el voltaje en la resistencia 8 y así en todas. Esto es para confirmar, chicos, que su trabajo de circuitos mixtos pues está bien realizado, ¿no? Entonces aquí simplemente conectamos, ¿sale? También vamos a meter aquí otro más. Entonces aquí, chicos, ya si se fijan, ustedes no tienen la necesidad de estar esperando al maestro para que les revise si está bien o si está mal un circuito. Ustedes solitos ya pueden ir trabajando sin la necesidad de un maestro. Esto no me gusta, no me gusta. Aquí mero me parece mejor. Y ya con esto ustedes pueden trabajar, inventarse cualquier circuito que les plazca, acomodar las resistencias como mejor les parezcan, y van a poder generar su trabajo, digamos, en la libreta de la parte teórica y confirmarlo con este tipo de circuitos, ¿verdad? Entonces ya tenemos absolutamente todo listo de nuestro trabajo. Voy a acomodarlo de una mejor manera para poder trabajar a gusto. Ahí lo vamos a acomodar y lo vamos a acercar un poquitín. Yo creo que ahí alcanzamos a ver perfectamente bien. Si no es que hasta a lo mejor un poquitito más. No, yo creo que exactamente allí. ¿Por qué allí? Porque aquí en esta parte vamos a proyectar una tablita y ahí ya alcanzamos a ver todos los voltajes, ¿sale? De los voltajes y corrientes de cada uno de los elementos de la resistencia, y los vamos a ir analizando para ver si es correcto lo que nosotros realizamos. ¿Cómo hacemos la simulación? Ya después de que tenemos todo conectado, le damos aquí en play, aquí en el botoncito que está aquí abajo, le damos clic allí. ¿Sí? Se nos fue el documento de Word, pero bueno, y aquí lo volvemos a tener. Bueno, nosotros obtuvimos una corriente total del circuito, chicos, de 1.621 amper. ¿Sale? Aquí nosotros la tenemos, es la corriente total la que pasa por la resistencia 9. Y como ustedes pueden observar, es lo que nos está marcando nuestro multímetro, 1.62. Aquí no, los digitales, el ampérmetro y el multímetro digital solamente te dan 2 decimales. Es por eso que hace una aproximación del tercer número. No se preocupen, no pasa absolutamente nada. Lo que sí nosotros podemos observar es que nos da el 1.62 igual como nosotros lo estamos manejando aquí. También, si ustedes pueden observar, por aquí sale la corriente total, llega a este ampérmetro, obviamente me mide la corriente total, como nosotros lo podemos ver aquí. Y vamos a ir analizando cada una de las secciones. Por ejemplo, el voltaje en la resistencia número 1 nos marca el multímetro 8.11 volts. Nos vamos aquí y efectivamente los cálculos que hicimos nos dan 8.11 volts. También la corriente de la resistencia 1 y la corriente de la resistencia 2, pues como están en serie, como ustedes pueden observar aquí, es exactamente la misma, de 0.81 amperes. Por lo tanto, la corriente 1 y la corriente 2 nos da 0.81 amperes. Lo que sí no es igual es el voltaje de las resistencias. Fíjate, el voltaje de la resistencia 2, al tener una resistencia más alta que la resistencia 1, nos da el doble. ¿Por qué el doble? Porque es el doble del valor de su resistencia. Así lo puedes observar aquí. Aquí nosotros podemos también apreciar cómo se están cumpliendo las leyes, la ley de Ohm, ¿verdad?
Entonces aquí nosotros tenemos 16.2 que nos marca el voltmetro y nos vamos a nuestros resultados obtenidos y tenemos 16.2. O sea, podemos decir que tanto R1 y R2 tenemos palomita, ¿verdad? Porque sí lo hicimos adecuadamente. En la resistencia 3, pues obviamente es la misma corriente, chicos, porque la resistencia 3 tiene 30 ohms y por lo tanto, si yo sumo 10 más 20, porque las resistencias están en serie, son 30 ohms. Por eso, cuando la corriente llega aquí, se separa en dos corrientes iguales, de 0.81 y 0.81. ¿Para qué? Para cuando se vuelven a juntar en este nodo que estamos apuntando ahorita con el lapicito, ¿sí? Vuelva a salir una corriente total de 1.62 amperes. Y ahí estamos también comprobando una de las leyes de corriente de Kirchhoff. El voltaje de la resistencia 3 nos está marcando 24 volts. 24.3 y nosotros que tenemos 24.32, por lo que podemos decir que hasta ahí nosotros vamos bien. Finalmente, bueno, ya casi para terminar, la corriente total nos llega a este nodo, la cual se divide en corriente 4, corriente 5, corriente 6, 7 y corriente 8, ¿sale? Vamos a revisar los voltajes primero. Nos está dando un voltaje de 29.7 para R4, para R5. ¿Por qué? Pues porque están en paralelo, ¿sale? Entonces, si yo nos revisamos R4 y R5, 29.69. ¿Se fijan? Lo que hace el Proteus es subir una décima allí, está terminando en 69, por lo tanto sube a 0.7. Como en sus calificaciones, ¿no, chicos? 0.6, sube a 8, ¿no? Más o menos hace eso Proteus. Entonces los voltajes están bien. ¿Qué pasa con las corrientes? La corriente 4 me da 0.74, la corriente 4 me da 0.74 y la corriente 5 me da 0.59. La corriente 5 me da 0.59. Estamos completamente bien hasta allí. También en la resistencia 6, vámonos a la resistencia 6, nos marca un voltaje de 9.77. Vamos a ver qué nos pasa. Resistencia 6, 9.73. Podemos decir que es correcto. Hay pérdidas en los decimales cuando nosotros juntamos las resistencias en paralelo. Cortamos los dígitos a dos decimales y por ende todos los demás dígitos se pierden. Es por eso que no nos sale exactamente igual. Pero podemos decir que está bien nuestro circuito también. En la resistencia número 7 tenemos 19.9. Resistencia 7, 19.88. Estamos correctos también. Y la corriente de la resistencia 7 nos marca 0.28 amperes y también nosotros tenemos 0.28 amperes. O sea, hasta allí vamos completamente bien. ¿Sale? La resistencia 8, nos estamos olvidando de ella. Aquí la resistencia 8 me marca un voltaje de 9.77. Yo el voltaje que tengo es 9.73, por lo tanto estamos bien. Y la corriente de la resistencia 8 es este amperímetro que está aquí, nos marca 0.12 amperes y nosotros tenemos 0.121. Estamos correctos. Después de esto, la corriente, todas estas corrientes que pasan a esta rama del circuito, se unen otra vez en este nodo, sacando o saliendo nuevamente una corriente total de 1.62. 1.62, aquí estamos viendo esto, por lo tanto, si nosotros podemos ver el voltaje, que es el mayor de 146, aquí nosotros tenemos 145.89, por lo cual se redondea al 146, y cerramos nuestro circuito con una misma corriente total y que llega a nuestro lado negativo de nuestra fuente, chicos. ¿Sale? Entonces nosotros podemos decir que nuestra simulación es correcta y los cálculos que realizamos fue correcto. Ahora, ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿por qué, profe? ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué si nos dice que los voltajes en paralelo son iguales? ¿Por qué aquí tengo 29, 29 y acá ya no me da? Bueno, aquí vamos a poner atención. Voy a conectar un nuevo voltmetro, pero fíjate lo que voy a hacer. Yo voy a medir desde estos nodos que están aquí, fíjate bien. ¿Sí? ¿Por qué desde esos nodos? Bueno, porque aquí, efectivamente, a nosotros nos va a dar la suma de los voltajes de la resistencia 6 y la resistencia 7. ¿Sale? Si tú en tu multímetro mides aquí y mides en estos puntos, nos tiene que dar exactamente el mismo valor de voltaje porque son resistencias que están conectadas en paralelo. Pero recuerda que aquí, cuando la corriente entró a esta última partecita del circuito, la corriente se dividió, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos dos resistencias que están en paralelo
unidas a una resistencia que está en serie, entonces ya no tengo la misma configuración. Por eso, para que me dé el mismo voltaje, yo debo de medir en los puntos de conexión exteriores, ¿sale? Entonces vamos a simular, a ver si es cierto lo que estamos diciendo. 29 volts, aquí nuestro multímetro nos mide 29 volts. O sea, quiere decir que la suma de voltajes de esta resistencia más esta resistencia nos da el voltaje que estábamos buscando en paralelo. ¿Sí lo ves? También podemos apreciarlo aquí de esta manera. Tienes una resistencia 6 que está con 9.77 volts y esta resistencia está conectada en paralelo. ¿Sí lo ves? Por eso tengo el mismo voltaje. Bueno, chicos, pues espero que hayan entendido un poco de este circuito. Cualquier duda o comentario, ya tienen por ahí mi correo. Me lo pueden dejar aquí en los comentarios también, sin ningún problema. Y vamos a continuar trabajando con otro tipo de circuitos, con otro tipo de simulaciones. Ahorita voy a explicar el circuito número 3 que teníamos ahí en clases, donde había un puente y ya no me funcionaba nada del circuito. ¿Sale? Nos vemos.